Cordial saludo, estimados aspirantes a los procesos de selección de la Comisión Nacional de Servicio Civil. El día de hoy vamos a hablar sobre la Territorial 9, abordaremos el acuerdo, anexo y las etapas del proceso de selección. Recordemos que se ofertan más de 1.100 vacantes entre las modalidades abierto y ascenso en la Territorial 9. Las vacantes están ubicadas en los departamentos de Nariño, Santander y Valle del Cauca. ¿En qué municipios están ubicadas las vacantes? Principalmente en las ciudades de Pasto, Bucaramanga y Cali, aunque también en municipios como Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, Jamundí, Palmira, Yumbo, Buga, entre otros. ¿Cómo hacer para participar en esta convocatoria? Primero, cargue los documentos encima. Segundo, seleccione un empleo en el cual usted cumpla los requisitos de estudio y de experiencia. Tercero, pague los derechos de participación en las fechas establecidas. ¿Cuánto cuestan los derechos de participación? Y es una pregunta muy común. Para el año 2023 los derechos de participación tendrán los siguientes valores. Técnico y asistencial, 38.666 pesos. Este valor se puede redondear a 38.650 o a 38.700. Recordemos que el nivel técnico y asistencial es equivalente a un salario diario legal vigente que es 38.666. Para nivel profesional se cancela 1.5 salarios diarios legales vigentes, es decir, 58.000 pesos. Después del pago, que sigue, bueno, leer el anexo al acuerdo donde se especifican las etapas y nos van a decir cómo se deben cargar las certificaciones, cómo se deben hacer las reclamaciones, entre otras cosas. Entonces, las etapas son las siguientes. 1. Inscripciones. 2. Declaratoria de vacantes desiertas. 3. Verificación de requisitos mínimos. 4. Pruebas escritas y de ejecución. 5. Prueba de valoración de antecedentes. Y 6. Lista de elegibles, que eso lo encuentran en el anexo al acuerdo. Inscripciones. En las inscripciones primero cargue los documentos de estudio y o experiencia que le pida la OPEC. Segundo, seleccione el empleo en el cual usted cumpla requisitos. Si usted le llama la atención a algún empleo pero no cumple con requisitos, por favor no se inscriba, porque no va a pasar la verificación de requisitos mínimos y va a perder la plata de la inscripción. Tercero, pague los derechos de participación oportunamente y no lo deje para última hora. Cuarto, recuerde que primero se inscriben los participantes de la modalidad ascenso, es decir, los que tienen derechos de carrera, y luego los de la modalidad abierto, los que no tienen derechos de carrera con las entidades. Declaratoria de vacantes desiertas, y esto hace relación con lo que hablamos hace un momento. Cuando el número de inscritos a un empleo de la modalidad ascenso, es decir, los que tienen derechos de carrera, es menor al número de vacantes que se están ofertando, estas se declaran desiertas y se ofertan en la modalidad abierto, es decir, pasan de ascenso a abierto porque el número de inscritos es menor a las vacantes que se están ofreciendo. Les voy a dar un ejemplo. Si hay 5 vacantes para secretarias en modalidad ascenso, para los que tienen derechos de carrera, pero de esos que tienen derechos de carrera solo se inscriben 2, esas 5 vacantes se declaran desiertas y se ofrecen en la modalidad abierto. Después de esto seguiría la verificación de requisitos mínimos, donde se constata que usted cumpla con los requisitos de estudio y o experiencia exigidos por la OPEC. Segundo, solo se evalúan los certificados para cumplir la BRM, y aquí les doy otro ejemplo. Si le pedían título de abogado y 2 años de experiencia profesional, en la verificación de requisito mínimo solamente le van a mirar eso, el título de abogado más los 2 años de experiencia profesional. Si usted tiene 3, 4, 5, 7, 10 años de experiencia profesional, no se los van a evaluar aquí, se los evalúan en valoración de antecedentes. Y asimismo con los estudios, si tiene especialización, maestría o doctorado afín al empleo, se los van a valorar después en la valoración de antecedentes. Si cumple usted con los requisitos mínimos, usted sigue en el proceso de selección y es admitido. Pero si no cumple,
usted será inadmitido o no admitido y pues evidentemente no podrá seguir en el proceso de selección. Por eso es importantísimo que usted cumpla con los requisitos antes de formalizar su inscripción. Si usted es inadmitido o no admitido, puede presentar su reclamación y la universidad que lleve el proceso de selección debe dar respuesta a su reclamación de la verificación de requisitos mínimos. Tras esto, tras la verificación de requisitos mínimos, vendrían las pruebas escritas. Recordemos que primero se valoran competencias básicas funcionales. Las funcionales se dividen en dos: funcionales generales, que aplica para todas las personas, no importa el nivel al cual usted se postule, asistencial, técnico, profesional. Le van a hacer preguntas que debe usted, y algunos conocimientos que debe saber. Y también están las competencias funcionales específicas, que son propias del cargo que usted va a desempeñar. Y por otro lado, las competencias comportamentales, que esas también se elaboran dependiendo el nivel al cual usted se postula. Segundo, las pruebas funcionales son eliminatorias, es decir, que se deben aprobar con un puntaje mínimo que debe ser 65 o más o menos, pero usted debe mirarlo en el acuerdo de la convocatoria. Si usted tiene el puntaje mínimo aprobatorio que le están pidiendo, pues usted continúa en el proceso de selección, pero si no lo obtiene, usted hasta ahí llegó y no puede continuar en la convocatoria. Tercero, las pruebas comportamentales son clasificatorias, no importa la puntuación que usted tenga, usted va a continuar el proceso de selección, siempre y cuando haya obtenido el puntaje mínimo aprobatorio en las competencias funcionales. Si usted no aprobó las pruebas escritas, puede presentar la reclamación y la universidad que lleve el proceso de selección le debe dar respuesta a su reclamación. Las pruebas se aplicarán ¿en qué ciudades? Pues en Bogotá, en Pasto, en Barranca Bermeja, en Bucaramanga, en Florida Blanca, en Cali, en Guadalajara de Buga, en Jamundí, Palmira, Tuluá, Jumbo, Buenaventura y Cartago. Después de las pruebas escritas de todos los que les acabé de mencionar, sigue la valoración de antecedentes y allí se valoran estudios y experiencias adicionales al requisito mínimo. También esos estudios y experiencias que usted aporte deben ser afines al empleo que usted va a desempeñar. De lo contrario, pues no van a ser tenidas en cuenta. Y deben cumplir con los requisitos que se establecen en el anexo al acuerdo. Vaya, miren el anexo al acuerdo que deben contener esas certificaciones para que se las valgan en la valoración de antecedentes. Los documentos que se evaluaron en la BRM no se evaluarán de nuevo en la valoración de antecedentes. ¿Cómo así? Y vuelvo al mismo ejemplo que les daba con el título de abogado. Si les pedían ese título universitario de abogado más 2 años de experiencia profesional, eso que le tuvieron en cuenta en la verificación de requisitos mínimos, no se lo van a volver a evaluar en valoración de antecedentes porque ya se calificó. Le darán unos resultados en la etapa de valoración de antecedentes. Con base en los resultados que le den, usted puede presentar la reclamación y la universidad debe darle respuesta a esa reclamación que usted interponga en la valoración de antecedentes. Por último, la lista de elegibles. La lista de elegibles se conforma con la puntuación que usted obtiene en cada una de las pruebas, como lo puede usted evidenciar en este momento en pantalla. Entonces, para los empleos que no requieren experiencia, las pruebas escritas tienen el 100%. Las pruebas funcionales tienen un peso porcentual de 75, las pruebas comportamentales de 25. Las pruebas funcionales para los empleos que no requieren experiencia se deben aprobar con el puntaje mínimo aprobatorio. Las pruebas funcionales son eliminatorias. Ahora, para los empleos con experiencia de la modalidad ascenso y abierto, tenemos 3 pruebas que se van a ejecutar: las pruebas funcionales, las pruebas comportamentales y la prueba de valoración de antecedentes. La prueba funcional tiene peso porcentual de 60,
la comportamental de 20 y la valoración de antecedentes de 20. El puntaje mínimo aprobatorio de las pruebas funcionales es de 65 y si nosotros miramos esta tabla, las pruebas que más valen son las pruebas funcionales, que tienen peso porcentual de 60. Ahora, para los empleos de conductor tenemos tres pruebas: la prueba funcional, la prueba de ejecución y la prueba comportamental. Los pesos porcentuales son los siguientes: para la prueba funcional es de 30, la prueba de ejecución 45 y la prueba comportamental 25. Para los empleos de conductor también se necesita un puntaje mínimo aprobatorio de 65. La prueba de ejecución es la que más tiene peso porcentual, o sea, la más importante en estas OPEC de conductor. La lista de elegibles, primero que todo, se conforma con los resultados definitivos de las diferentes pruebas que ustedes vieron en pantalla. Se ordenan de mayor a menor puntaje. Esto para que al momento de la audiencia los puntajes más altos puedan ir escogiendo de primeras y así sucesivamente. Tercero, los resultados definitivos se obtienen al sumar la puntuación de pruebas funcionales, pruebas comportamentales, pruebas de valoración de antecedentes y o pruebas de ejecución, como ustedes lo vieron en la anterior tabla. Cuarto, puede haber exclusión en la lista de elegibles si la Comisión Nacional del Servicio Civil u otra entidad lo solicita, y de verse viable pues se realiza la respectiva exclusión. Tras la exclusión sigue la firmeza de la lista de elegibles y tras la firmeza sigue la vigencia de la lista de elegibles, que es aproximadamente por 2 años o generalmente de 2 años. Los invito a ustedes a que se suscriban a este canal, de que sigan la página de Facebook para que estén enterados de este y de otros procesos de selección. Gracias por la atención prestada.